Hola a todos, bienvenidos al Tintin Corner. En esta ocasión estamos conversando con Antón GF del canal de Tintin y Hergé. Y bueno, en esta ocasión queríamos debatir sobre un tema que nos daba vueltas en la cabeza de hacía tiempo y que creo que es digno de debate y que tiene mucha amiga, creo. Y Antón creo que también está de acuerdo con esto. Antón, un saludo, ¿cómo estás? Un saludo, Marc, muchas gracias por invitarme al canal y bueno, quiero también felicitarte el nuevo año en el que inicias, bueno, Igualmente. fue a finales del pasado, pero ahora ya en este año Ujú. completo el canal de Tinding Corner y quiero por supuesto animar a todo el mundo que esté ahí afuera a que se suscriba al canal y que comente y que vea los vídeos que a mí me parece muy interesante. Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, se inició la idea desde hace poquito y, bueno, parece que está teniendo éxito el canal. Hay interacción, hay comunicación y me gusta, ¿no? Porque es un tema, pues, que es atemporal y que siempre está de moda, creo. Entonces, yo mientras tenga energía para hacerlo, normalmente la tengo, iré subiendo vídeos. Y Bueno, energía y tiempo pues también, porque tiempo eso y tiempo. es parte del problema, ¿no? Eso es casi más difícil de tener que la energía. Al menos bueno, en tu caso seguro que también. Sí, Pero a mí me bueno, pasa eso, que tengo muchas ideas, pero después las anoto en un papel y quedan ahí a lo mejor meses hasta que finalmente tengo el tiempo para prepararlos, ¿no? Pero sí, sí. bueno, a mí me gusta mucho el canal, me alegra mucho que lo hayas abierto y bueno, es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Y bueno, a los que estén viendo, pues animaros a que visitéis el canal de Antón porque aparte de lo que son vídeos de Tintín y Hergé, tiene un montón de vídeos sobre música, sobre literatura. Bueno, es un canal muy completo y os animo a visitarlo. Y nada, pues en esta ocasión, pues eso, queríamos hablar de un tema bueno, que como os he comentado, me ha dado vueltas en la cabeza durante mucho tiempo y es si los álbumes de Tintín son para niños o no. Entonces, bueno, yo quizá la pregunta inicial para hacerte es, Antón, ¿tú crees que los álbumes de Tintín son para niños o no? ¿O sí o no? Bueno, yo creo que originalmente los álbumes de Tintín o las historias de Tintín, desde la Mm, primera de Tintín, El país de los soviets y los viajes al Congo, América, etcétera, yo creo que estaban dirigidos a un público infantil originalmente, ¿no? ujú, Y además, incluso se podría decir que con una intención propagandística, de cierto adoctrinamiento incluso, porque eso era el 20e siècle, el periódico del padre Valé, ¿no? Que era un sí, periódico de doctrina y de información. Entonces, totalmente. creo que el Petit Vingtième, el suplemento juvenil, infantil juvenil, pues se utilizaba como un elemento, como un instrumento para esto. Y entonces, en un principio, sí, creo que las obras se pensaban para un público infantil, juvenil, etcétera, pero eso no quiere decir que esas obras no tengan, y sobre todo con el paso del tiempo y con el paso de los álbumes y las décadas y tal, no tengan más de un nivel de lectura. Y creo que eso es lo que los hace tan interesantes, ¿no? Que se pueden leer desde varios puntos de vista y que se leen de manera diferente a medida que nuestra vida va avanzando. Correcto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando eres mayor, pues los gustos cambian un poco, pero también hay un tema que quizá cuando ahora de mayor lees libros que inicialmente creías que eran para niños, como Tintín en el Congo, ¿no? Que ha tenido bastante polémica, o otros, ¿no? Los cigarros del faraón, Luz Azul, bueno, empiezas a ver cosas que dices, vale, era para niños, pero por ejemplo en Tintín en el Congo, pues hay una matanza de animales espectacular. Obviamente son animales ficticios, ¿no? Pero claro, si se supone que era para niños, la idea que se está reflejando ahí es por lo menos controvertida. Ahí, por ejemplo, en Tintín en el Congo, por un ejemplo así rápido, lo tengo aquí, bueno, si te das cuenta de todos los animales que salen, yo creo que mueren todos. Quizás sobrevive dos o tres de todos los que salen, pero todos son víctimas de que si explotación con dinamita, que si se tragan una esponja, a otro le disparan a un cocodrilo en la boca, bueno, o sea, unas cosas un poco, no sé, controvertidas, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que, ostras, que yo tenía veintipocos años cuando dibujó estos cómics, entonces hay que situarse siempre, contexto histórico y en la mente
de un chaval, ¿no? Que estaba influido también por el padre Boalet, ¿no? Entonces, claro, sí, desde la perspectiva actual se puede criticar mucho, ¿no? El tema este, pero bueno, hay que entenderlo desde una visión quizá más amplia, creo yo. Sí, yo creo que refleja mucho la época en la que se publicó, también refleja mucho la edad de Hergé y el medio en el que se movía, como tú dices, ¿no? Estamos hablando de una persona muy conservadora, como es el padre Vallée, que era casi como, bueno, no era solamente un padre espiritual, pero casi era como una figura paternal para Hergé, Totalmente. ¿no? Entonces estaba muy, muy Sí. influido por él. Y después también que hay ciertas cosas que en ciertos momentos de la historia pues no se les presta la misma atención o de la misma manera que a otras, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de las mujeres en las novelas negras de los años 30, 40, pues sería Mm, algo claro, totalmente reprobable según los estándares de hoy en día, claro, pero que claro, en esa claro. época Sí, sí. pues se veía como algo, si no normal, pues algo corriente, ¿no? Entonces, Exacto. claro, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que ver estos álbumes como toda obra literaria en contexto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego es la temática también de muchos de los álbumes, ¿no? Son temáticas que si lo paras a pensar, pues igual no están, no son concretamente para niños, ¿no? Como, no sé, Los cigarros del faraón o El loto azul, ¿no? Que se habla pues, de tráfico de drogas, en sociedades secretas. El loto azul es el nombre de un fumadero de opio. No sé. Si vamos ya más adelante, ¿no? Al país del oro negro, pues aparece pues, la lucha entre naciones por el tema del petróleo. En Stock Take se habla de tráfico de esclavos africanos que van hacia la Meca. O sea, son unos temas que dices, ostras, ¿un niño entiende eso? Seguramente no, pero la magia de los cómics de Tintín creo que precisamente está allí, ¿no? Que un niño lee esto y realmente, claro, el dibujo es bonito, es simple, es, todo es fácil, parece, ¿no? Pero a la vez te está metiendo en el mundo del adulto, ¿no? Entonces, como niño, quizás una forma de entrar en el mundo adulto, pero desde una perspectiva de una simplicidad muy bonita, unos colores muy bonitos, ¿no? Y sin darte cuenta, digamos, ¿no? Un poco te estás metiendo en temas de investigación y ciencia, como en Objetivo la Luna, en aventuras como de Secreto del Unicornio. Es un poco esa dicotomía que hay entre estos dos temas, ¿no? De lo que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Que de pequeño tienes una lectura que no tiene nada que ver con la que tienes de mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque a la obra de Hergé pues abarca a un sector muy, muy amplio, ¿no? Como decían, de 7 a 77, ¿no? Bueno, que nunca he entendido el porqué de 7 a 77, pero bueno, supongo que era por la broma más bien de hacer. O sería la esperanza de vida de esa época, ¿no? Decían pues de 7 hasta También, también. 77 porque llegar a los 80 y tantos ya es Ya algo era algo inviable, ¿no? sí. Entonces, O por lo cierto, sí, menos sí. no tan común, no sé. De Sí, todos sí. modos, yo creo, Mar, lo que dices es muy interesante porque nos lleva a pensar en qué es realmente la literatura infantil, ¿no? O la literatura infantil y Sí. juvenil. Mm. ¿Qué es esto? O sea, yo me he encontrado con gente que me dice que la literatura infantil y juvenil no existe, que es una invención del mercado, ¿no? Y entiendo esa idea, pero no la comparto, porque a mí me parece que la literatura infantil y juvenil sí es un tipo de literatura que está pensada para los niños y los jóvenes, ¿no? Pero que si es una literatura de buena calidad, y aquí cuando digo literatura incluyo los cómics también, pues Mm. entonces puede leerse tanto desde el punto de vista de un niño como de un adolescente como de un adulto, ¿no? Y como tú dices, Sí. mete al niño y al adolescente en el mundo de los adultos y en el mundo de forma más global, ¿no? No sé cómo ves tú esto, porque muchas veces se habla de literatura infantil y juvenil como si fuese de menor calidad que la literatura para adultos, ¿no? Te encuentras con escritores que dicen, bueno, yo escribo para niños, pero en algún momento me graduaré a escribir para adultos también, ¿no? Sí. Sí. Como si escribir para niños o jóvenes fuese menos valioso. Ya, ya, y al contrario, ¿no? Creo que es al contrario, casi. Tiene que ser mucho más importante porque en los niños están formando sus valores, sus ideas. Entonces, lo que escribes, hay que ir con cuidado, ¿no? Con lo que escribes en literatura para niños, ¿no?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que me pasaste un artículo hace poco que hablaba precisamente de este tema, muy interesante, por cierto, del tema de la literatura infantil. Es así, y en los cómics de Tintín, claramente, ¿no? Realmente son cómics para niños, pero lo que se plasma ahí es totalmente diferente, ¿no? Eh, Realmente, bueno, sí, quería preguntarte también, bueno, ya en muchos de tus vídeos lo has explicado, pero ¿cuál es tu o el primer cómic que, que leíste de Tintín? Fue por pura casualidad en realidad, porque pues mi padre no tenía toda la colección completa. Mi padre es un enorme coleccionista de libros y de discos, y tuve mucha suerte en ese sentido Mm, porque pues crecí en un hogar en el que pues había libros y discos por todas partes, pero físicamente por todas partes, en montoncitos por diferentes partes de la casa, en estanterías y tal. Pero no tenía mi padre la colección completa de Tintín, tenía unos cuantos de ellos, en ya. gallego y Mm, en español algunos, pero el primero que me cayó en las manos fue El cangrejo de las pinzas de oro, en traducción al gallego. Y creo que fue un cómic que funcionó muy bien en aquellos momentos para mí. No sé, a lo mejor yo ujú. tendría 7 u 8 años, ¿no? De 7 a 77, como decían. Pues mira, Y, entraste justo y en la edad. bueno, es bueno por varias razones. Primero, porque es una aventura, ¿no? Ya desde el principio al fin, y Ujú. también porque ahí entra el Capitán Haddock por primera vez. Sí, Y correcto, entonces sí, ya sí. se va completando un poco universo de Tintín, ¿no? A mí me parecía siempre, no sé si esto te pasaba a ti o no, pero a mí me parecía siempre muy extraño que había libros con el Capitán Haddock y libros sin el Capitán Haddock. Y yo, cuando leí El cangrejo de las pinzas de oro, y después creo que el siguiente que leí fue, no sé si fue La Isla Negra o La Oreja Rota, pero bueno, en ninguno de esos estaba el Ya, Capitán Haddock, y yo me preguntaba, ¿dónde está? No aparece, ¿no? Claro, después te das cuenta de lo que pasa, y de cómo la historia, pues, cronológicamente empieza sin el Capitán Haddock, pero después entra y además se hace muy importante. Pero claro, como niño eso no lo sabes. Y de nuevo, creo que esto tiene que ver con esos diferentes niveles de lectura. Cuando eres niño, a lo mejor te fijas más en las aventuras, en el dinamismo, en los dibujos, en los colores. Te fijas más en cuestiones que tienen que ver, digamos, con la trama, con la narración, ujú. con lo estético incluso, ¿no? Pero no te paras a pensar en si Sildavia y Borduria pues tienen que ver con la carrera espacial, si Claro, es Estados claro, Unidos, claro. si son los nazis o los aliados. Claro, eso llega con el tiempo, ¿no? Totalmente. Pero El cangrejo de las pinzas de oro fue el primer libro de Tintín que leí, y ya a partir de ahí pues me interesé mucho, ¿no? Creo que el tuyo no fue El cangrejo, ¿no? No, en mi caso fue Tintín en el Congo, empecé casi por el principio y bueno, creo que estaba en la biblioteca del colegio y nada, me lo leí, me gustó bastante porque visualmente es bonito, los colores de los animales que salen, ¿no? Y bueno, me gustó Aunque mueren bastante. todos, pero Y nada, entonces ya a partir de que mueren todos, pero claro, yo en ese momento me lo leía y jaja, me hacían explotar a un rinoceronte con un cartucho de dinamita y me partía, ¿no? Pero claro, lo ves desde luego de la perspectiva adulta y dices, madre mía, pero ¿esto qué es, no? Como lo vean ahora los animalistas, vamos. Y luego ya empecé si no recuerdo mal, me regalaron Tintín en América porque mi familia sabía que me gustó y tal, y entonces fue un poco cronológico, ¿no? Sí que es verdad que luego ya fue ya totalmente aleatorio, que creo que luego ya acabé no sé si continué con el asunto Tornasol, bueno, era un poco también ibas buscando, ¿no? Porque con esa edad es difícil encontrar los libros. Estaban a veces en la biblioteca, pero si no estaban, y le pedía a mis padres que me compraran uno, y decían, sí, sí, claro, mañana, mañana. Entonces acudí a mi abuela, que es la que siempre me compraba todos los cómics, y gracias a ella completé la colección bastante rápido, de pequeño. Pero bueno, sí, sí, realmente empecé con Tintín en el Congo, sí, sí. Y Pero bueno, la eso que impresión que me dices, dio en ese momento es de engancharme. pero eso que dices de los animales, quiero Sí, decir, sí. tú veías que los animales explotaban, que morían varios y tal cual.
O sea, ¿hasta qué punto eso influye negativamente en un niño, ¿no? Quiero decir que los niños yo creo que son capaces, a veces Ya, mejor que los adultos, de separar la realidad de la ficción y darse cuenta de que esto es un ya, libro y que realmente yo no sí, voy a salir con una escopeta a matar a 500 antílopes, ¿no? correcto, correcto. Sí, sí. Sí, tienes razón. Y que muchas veces, a veces intentamos sobreprotegerlos y darles todo como si fuera un mundo de fantasía y todo muy perfecto, ¿no? Y realmente ellos, mejor que nadie, son los que distinguen el bien del mal, ¿no? A veces nosotros los adultos somos los que más trabas ponemos en las cosas, ¿no? Y más en esta época en la que parece que cualquier cosa que digas, bueno, se te tira encima, ¿no? Porque estamos en una época hay que vigilar mucho porque no ofendas a que según qué colectivo, ¿no? Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a eso, sí, sí. Y, Y luego ya, bueno, pero qué es lo que te atraía originalmente? ¿O recuerdas más o menos qué es lo que te enganchó de esas primeras lecturas de Tintín o no tanto? uf, no sabría decir, es una combinación quizá de todo, ¿no? De los colores, de la simplicidad, de cómo estaba escrito, el diálogo era muy fácil de leer, ¿no? Creo que es una de las preocupaciones que tenía era que los álbumes fueran muy leíbles, ¿no? Y que fluyeran. Y yo de pequeño recuerdo que eso, ¿no? Que los leía muy fácilmente, las viñetas y todo estaba muy bien escrito, ¿no? Y en mi caso, la mayoría de ellos eran en catalán, casi todos, y me gustó mucho el catalán que usaba Joaquim Mantalló, porque era un catalán de un nivel muy alto y me ayudó a aprender muchísimo. O sea, yo aprendí casi más catalán en los comités de Tintín que en el colegio, eso seguro. Luego también los leí en inglés algunos de ellos, que también me ayudó bastante. Bueno, ahí influye el tema del idioma, ¿no? Pero quizá lo que más me enganchó es la estética visual, ¿no? A veces es eso que te entra por los ojos, lo que nos entra por los ojos a veces es lo primero que te llama la atención. En mi caso fue eso, sobre todo. A nivel visual creo que eran preciosos, ¿no? Sí que es verdad que me chocaban cosas como que Tintín en el Congo Tintín tuviera una forma y luego en el loto azul o la oreja rota tuviera otra que era como peor, ¿no? Y entonces eso yo no lo entendía eso, entonces no, porque veía a nivel cronológico, ¿no? Bueno, tengo aquí, yo empecé por este, pero claro, si ya luego iba a este y no entendía por qué estaba peor dibujado. Entonces, en mi mente infantil eso no había un cruce de cables. Pero sí, sí, a nivel estético es lo que más, yo creo que es lo que más. Luego ya, obviamente, cuando avanzas y ya te has metido de lleno en todo este universo, empiezas a ver álbumes pues, que son mucho más completos, mucho más complejos también, como, no sé, Objetivo La Luna, El Asunto Tornasol, o Las Joyas de la Castafiore, ¿no? Que es tu favorito, si no me equivoco. Bueno, lo es ahora, pero Y, no creo que lo fuese cuando era pequeño. claro, sí, sí, esto es un clásico también. A mí me pasa igual, sí, sí. Ahora, de mayor, para mí es uno de los más divertidos, sin duda. De pequeño lo leía, pero bueno, no lo leía muy a menudo, de vez en cuando, porque tampoco era de los que más. Ahora es de los que más, porque me río un montón. Eh, ¿No? Y entonces, la magia de estos libros es el hecho de que te hagan reír de pequeño y de mayor, ¿no? Que te fascinen igual siendo un niño que siendo un adulto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, ahí el mérito de ¿no? En la obra que creó. Conseguir eso no es fácil, porque hay cómics que igual sí que son más para niños. No sé si quizá, por ejemplo, Asterix, ¿no? Quizá esté más enfocado a público infantil que adulto, pero en el caso de Tintín, creo que no. Creo que un adulto que no conozca el mundo de Tintín, puede coger el asunto Tornasol y disfrutarlo. Lo que pasa es que hay que quitarle de la cabeza esas ideas preconcebidas de que Tintín es para niños, ¿no? Porque igual vas a alguien y le dices, oye, ¿quieres leerte un cómic de Tintín? Y igual se queda en plan, pero esto es para niños, ¿no? Bueno, no sé, léelo. Yo creo Léelo y luego me que dices, ¿no? yo A estoy ver de qué te acuerdo, parece. muy de acuerdo, pero creo que también en el caso de Asterix pasa igual. Creo que Asterix también es un cómic para niños, pero que tiene unos contenidos también Ujú. muy de Sí, adultos, ¿no? ¿no? Ah, ujú, Sobre todo en algunos de las entregas. Yo cuando era pequeño leía ujú, yo leía más Tintín que Asterix, pero Asterix también lo leí mucho,
porque también me interesaba y Ujú. me gustaba y me parecía divertido. Sí, Pero Tintín tiene ese realismo que no es del todo real, porque, bueno, está el exacto. realismo Sí, de los decorados y de los paisajes y tal y cual, pero no tanto el de los personajes, pero funciona muy bien porque son muy reconocibles siempre los personajes. Con sí, unos cuantos trazos ya uno se da cuenta de que es Tintín, incluso en los bocetos que sobreviven y que se han publicado en algunos libros sí. sobre Hergé. Pero hay dos cosas. Tú dijiste que el catalán de Ventalló era un catalán más elevado, ¿no? Y te dabas cuenta de eso cuando lo leías. Yo cuando leía los libros de Tintín en gallego, porque algunos los tenía en gallego y otros Ujú. en español, pues era el gallego prenormativo. O sea, era un gallego de antes de la normativización que se llevó a cabo posteriormente, es de principios de los Ajá, años ajá. 80, estos libros, y entonces es un gallego que no es todavía, que no sigue todavía Ya. las normas que Las estudiábamos en normas el que salieron. colegio, ¿no? Con lo cual Ajá. yo comparaba de alguna manera lo que ahí estaba escrito y pensaba, bueno, pero esto cómo es posible, pero claro, después te Ya. das cuenta de ese tipo de cosas. Pero otra cosa que me parece muy interesante es cómo, aunque los álbumes se van haciendo mucho más complejos a lo largo del tiempo, todavía los niños pueden disfrutar esos álbumes más complejos, Sí. porque es por lo Sí, de los sí, sí. niveles de Sí, lectura que te decía antes, que creo que un niño saca ciertas cosas y después un adulto pues saca otras. Y esto es muy interesante cómo Hergé lo correcto. consigue, incluso con álbumes de temáticas complicadas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es la magia, como comentábamos antes, ¿no? Sí, de decir, bueno, coge cualquier álbum de Tintín y seas niño, seas mayor, te va a gustar casi seguro, ¿no? Porque hay lecturas para todas las edades allí. Y esto que comentabas de los idiomas me ha parecido muy interesante. Digamos, si los comparas con el gallego normativo y el prenormativo, ¿cuál te gustaba más o cuál Oh, preferías en ese Hoy, momento? hoy prefiero, bueno, en ese momento me parecía muy sorprendente, porque claro, yo el gallego lo aprendí sobre todo en la escuela, no tanto en casa. Ujú. A pesar de que también se hablaba en casa y mi abuela, de hecho mi abuela prácticamente solo habla gallego Ajá. y trata de hablar español, por ejemplo, con mi esposa, pero cuando pasan 5 o 10 minutos ya se vuelve al gallego y Se olvida. entonces ya no se da cuenta de que mi esposa no, bueno, ahora sí que habla español, pero cuando estaba aprendiendo, pues eso le Ya, dificultaba un ya. poco el aprendizaje. Pero Ajá. quiero decir que yo lo aprendí sobre todo en la escuela y leyendo libros y tal y cual, ¿no? Entonces, Ajá. lo que estudiábamos en la escuela era diferente de lo que yo leía en algunos de esos libros, porque después otros sí que se tradujeron a la versión ya normativa del gallego, ¿no? Después de la Ya, normativización y ya, normalización ya. que hubo. Pero me gustaban más los prenormativos, claro, porque era algo, sonaba diferente, aparecían Sí. palabras que no eran tan comunes, ¿no? Y hoy en día incluso, si vuelvo a leer alguno de los libros de Tintín y lo tengo en gallego, elijo el prenormativo. El Eh, prenormativo, ¿no? pero a mí también me ayudó mucho Tintín cuando empecé a estudiar otras lenguas, igual que a ti, ¿no? Claro, sí, sí. El inglés, por supuesto, lo empecé a estudiar en la escuela, eh, pero el francés también lo empecé a estudiar en la Alianza Francesa, en Vigo, y durante 10 años estudié francés ahí. Y bueno, pues leer libros de Tintín en francés, escuchar música en francés, como por Claro. ejemplo Jacques Brel y otros Ajá. cantantes que me Sí, sí. gustaban, pues me ayudó muchísimo para aprender Claro. la lengua francesa. Pero Tintín también fue parte de mi experiencia con el francés y bueno, pues lo valoro mucho en ese sentido. Sí, sí, es una forma más de aprender un idioma, ¿no? Con algo que te gusta realmente. A mí me pasa un poco también con eso, con los libros en inglés, no tanto en francés, que sí que me los compraba de pequeño, aún sin entender ni papa en esa época, pero me gustaban los dibujos, las fotos y el hecho de que eran libros que no eran de los cómics propiamente, sino eran extras, ¿no? De gente que hablaba entonces eso me gustaba mucho. Y Ujú. me ayudó en parte también a aprender a leer francés y entender más o menos el francés, ¿no? Que hablarlo no, pero si lo leo más o menos entiendo casi todo, ¿no? Entonces me ayudó bastante en ese sentido, en el tema de los idiomas también. Sí, 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 realmente hay, no sé, cosas a favor, digamos, pues un montón, ¿no?
aprender idiomas, viajar por el mundo a través de los álbumes, ¿no? Es otra cosa que se puede hacer, ¿no? Porque realmente lo bueno que hacía Hergé era que no se inventaba nada, ¿no? Que todo lo que aparece, bueno, quizá algunas cosas, pero casi todo lo que aparece se puede visitar hoy en día, ¿no? Incluso el castillo de Molansar, ¿no? Que está ahí en Cheverny, creo que es, Ujú. y al que quiero ir algún día, por cierto. También me Espero que le quiten gustaría, las salas no, laterales no he tenido algún la día. oportunidad todavía, pero me gustaría algún día poder hacerlo. Eso que dices en otros vídeos de hacer una especie de gira tintinesca por Bruselas. Sí, sí, sí. Sí, 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 esto lo tengo pendiente. De hecho, ahora en breve estaba mirando ya para ir a visitar el Museo Orsay, que hace mucho tiempo que lo tengo pendiente, quiero ir. Y nada, y quiero acercarme allí, bueno, y hacer un poco eso, ¿no? De tour, ¿no? Quizá pues pasar por la casa de campo de Hergé, pues por la mansión del profesor Bergamot, dar una vuelta por los que pues, se puede acudir y realmente son los sitios, ¿no? Inspirados, que se inspiraba Hergé pues, para los cómics, ¿no? Y sí, sí, ahí esto lo tengo en mente, creo que quiero hacerlo. Y también quería ir a la exposición de Madrid, pero bueno, no, de momento no he podido, pero creo que aún hasta febrero o así está, o sea que igual a ver si consigo un fin de semana escaparme y visitarla porque no hago más que ver vídeos de gente que ha ido y las fotos y tal, y se me ponen los dientes largos y digo, bueno, tengo que ir como sea. Para mí va a ser imposible porque Esperaba que el traje a Barcelona, pero de momento ya. yo dudo que vaya a poder Tú- volver a España en los próximos meses y bueno, si es hasta febrero, pues evidentemente será imposible. Pero he hablado con mucha gente que me ha dicho cosas muy positivas, he leído cosas muy positivas de esa exposición y me da pena pues Mm. perdérmela, pero tú tienes el AVE que te pone en Madrid en poco tiempo. Sí, 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 por eso, que no tengo perdón. Sí, sí, voy a ir. En 3 horas estoy en Madrid, con lo cual es cuestión de ir. Hasta el 18 de febrero creo que hay tiempo, con lo cual ahí voy a estar. Sí, sí. Y bueno, y claro, continuando con el tema, están también luego las aventuras de Joe Zeta y Yoko Ujú. y de Kike Flupe y todo esto, que no sé si lo hacía pues para llegar más quizá al público infantil, porque él mismo se daba cuenta quizá de que sus álbumes, quizá la temática estaba más focalizada hacia el mundo adulto y quizá por eso decidió, no sé si fue eso o fue que alguien le influyó pues para dibujar algo que fuera más para niños exclusivamente. No sé cómo ves tú, por ejemplo, las aventuras de Joe, Seth y Yoko, ¿crees que son más para niños que los álbumes de Tintín? Yo creo que también están pensadas para niños, pero tienen menos profundidad que las aventuras de Tintín, ¿no? Ujú, Esa es una de las diferencias que yo veo entre las dos series. Y desde luego, yo recuerdo que después de leer todas las aventuras de Tintín, pues quería más y entonces me enteré de que existía esto de Josete y Yoko y que se podían conseguir y entonces mi padre me fue consiguiendo, comprando ujú, las aventuras de Josete y Yoko y no digo que fuesen una decepción, pero desde luego que no me gustaban tanto como las aventuras de Tintín y creo que es pues bueno, en aquel momento no sería por eso, pero quizá porque las historias me parecían menos interesantes y creo que el hecho de que realmente fuesen niños los que participaban en estas aventuras y que además tuviesen padre y madre y exacto. tal, yo creo Ujú, que eso hacía más difícil para Hergé crear historias más interesantes, porque siempre había que meter a los padres por el medio o los padres estaban ahí al lado de la radio tratando de enterarse de qué le estaba pasando a sus hijos que estaban corriendo las aventuras. correcto. Creo que son personajes interesantes, pero claro, no creo que sean unas aventuras tan dinámicas como las de Tintín, ni creo que sean Ujú, personajes que den tanto de sí, ¿no? Como sí, Tintín y eso el está Capitán claro. Haddock. Pero me gustan y de hecho las tengo aquí. Me he traído los cómics de Joseph y Yoko también aquí a los Estados Unidos También. y los leo de vez en cuando y espero en algún momento hacer vídeos en el canal también sobre ellos. Ya he hecho un vídeo sobre los dos primeros álbumes, pero sí, me gusta Josette y Yoko, lo que pasa es que no creo que sea comparable con la saga de Sí. Tintín. Y después Kike y Floopy, pues los conozco mucho menos, la verdad, porque aunque sí se han publicado en álbumes, Ujú.
las únicas viñetas de Kika y Floppy que tengo son de los archivos Hergé. Esa colección de Ya, varios tomos de Archives Hergé en francés, sí, creo que es el volumen 2 o 3, lo tengo sí, en la otra habitación, y es de Kika y Floppy. Espero también hacer algún vídeo sobre eso en algún momento, pero me parecen ajá, más gags, ¿no? Creo que el elemento de los sí, gags de Hergé en las aventuras de Tintín es la razón de ser de las viñetas de Kika y Floppy. sí, seguramente, totalmente de acuerdo. Y es eso, los personajes eso, son mucho más simples, tienen una familia, ¿no? Cosa que Tintín no tenía. No sé, me parece recordar que no sé si alguien le escribió a Hergé, no sé si en el periódico donde trabajaba, no estoy seguro. Creo que era Pero leía, creo que era de un semanario que se llamaba Cœur Vaillant o sí, Corazones sí, Intrépidos sí, o sí, Valientes o algo así, que era francés, creo, y era católico. sí, sí, sí. Pero esto estoy diciendo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, Sí, que no, lo no, pero digan creo que va los por ahí. espectadores por debajo. Exacto. Creo que va por ahí, claro, veían a Tintín y veían que no tenía un padre, una madre, hermanos, y claro, desde el punto de vista católico eso era como, ¿esto qué es, no? Era Un casi ataque un a la ultraje, familia, ¿no? casi, ¿no? Quizá por eso, sí, sí, en plan, ¿de dónde ha salido Tintín, no? De la nada, ¿no? Pero quizá por eso no se creó luego las aventuras de José Yoko, Kiki Floop y todo eso. No, no sé, no estoy seguro. Pero yo tengo la teoría que fue por esta razón, por el hecho de que bueno, necesitaba un personaje que fuera un poco más realista, ¿no? Porque tienes, digamos, es como un dios, ¿no? Es el alter ego por excelencia de Hergé, ¿no? Que es perfecto y en ese sentido, pues bueno, por suerte tiene a su contrapartida que es Haddock, que tiene los rasgos más humanos y complementa a la perfección al personaje de Tintín, ¿no? Por Y cierto, por suerte tenemos cómo eso, ¿no? cómo veías tú a Haddock de pequeño? O sea, te atraía Haddock? ¿Cuál era tu visión de ese Sí. personaje cuando tenías, no sé, 10 11 años? Bueno, yo para mí era entrañable, yo me reía muchísimo con él, no sé, lo veía de una forma que no sé. Era como, parecía una figura muy seria primero, pero luego cuando lo veías emborracharse, pues bueno, entonces ya te rompía los esquemas, ¿no? Y bueno, todas las anécdotas humorísticas referentes a él, pues me parecen brillantes. A mí Haddock me gusta igual o más que Tintín, casi, Ujú. me atrevería a decir. Tiene una profundidad quizá que no tiene Tintín, Haddock. Tiene mucha más profundidad, creo yo. Tintín es mucho más plano, más perfecto, más... Se le ve muy pocas veces mostrar los sentimientos, no tiene ningún vicio, bueno, es como... Y creo que llora en uno o dos álbumes, se le ve llorar y mostrar un poco de humanidad, ¿no? Y dices, hostia, por fin, parece que es humano. Pero sí, Haddock siempre me transmitió muchísima eh, ternura, simpatía, bueno, el típico amigo que quieres tener, ¿no? Que además es fiel, es un fiel amigo, siempre, ¿no? Entonces eso me gusta mucho también, ese valor que refleja, ¿no? Y bueno, hablando de eso, quizá también el tema de los valores, ¿no? Que se reflejan aquí, pues en ese sentido, pues sí, recomendaría que los niños leyeran Tintín por el hecho de que los valores que se transmiten son muy buenos y tendrían que estar más de moda que nunca, ¿no? La amistad, el sacrificio, la constancia, la superación, bueno, todo eso creo que es genial, es fascinante. Y para un niño, pues creo que está muy bien. Aunque empiece, da igual, aunque empiece con El secreto del unicornio, ¿no? Pues está bien también, no sé. Creo que los valores que se muestran en las aventuras de Tintín deberían estar más de moda que nunca. No sé cómo lo ves tú. Sí, creo que ese es uno de los atractivos de las aventuras de Tintín, y sobre todo creo que ese elemento es lo que hace que Tintín como personaje sea más interesante, porque a pesar de que es un personaje más plano, quejado, que no muestra sentimientos, que es casi perfecto, que es como un héroe eh, perfecto frente al más antihéroe que sería Haddock a lo largo Totalmente. de Sí, los sí. álbumes. A pesar de eso, lo que hace interesante a Tintín es cómo promueve en cualquier situación esos valores a los que sigue siendo fiel a lo largo del tiempo. Incluso en los últimos álbumes en los que Tintín, pues, Hergé se aleja
más de Tintín y parece que tiene menos interés por el personaje, todavía Tintín mantiene esos valores que son una constante que yo creo que mantiene unida una saga que se publicó a lo largo de pues, medio siglo, ¿no? Y Sí, eso no sí, es sí, fácil, sobre todo con los cambios tan bruscos que vivió Europa y el mundo en general a lo largo del siglo XX. correcto. Creo que esos valores son importantes porque eran importantes para Hergé, ¿no? Desde el punto de vista de haberlos aprendido en su época formativa como Boy Scout y todo eso, ¿no? Pero lo hace de tal manera en las obras. Quiero decir que lo que me gusta de cómo Hergé presenta sus valores es que no lo hace de una manera totalmente directa y moralizante, sino que los presenta de diferentes maneras, en diferentes álbumes, y no de una manera Exacto. que te golpea directamente en la cara con ellos, ¿no? O que te Claro, los claro. quiere hacer tragar como sea. Está hecho de manera Exacto. mucho más sutil y a mí eso siempre me ha interesado mucho. Sí, y los presenta también en diferentes momentos de su vida y edades, ¿no? De su vida, porque Uh es lo -huh. que comentabas, ¿no? Es una obra que es su vida entera, ¿no? Entonces, desde los 20 años que hizo Tintín en el Congo, pues cuando pasamos, no sé, a Tintín en el Tíbet, pues ahí ves que pues, los valores son totalmente diferentes, ¿no? El Yeti, por ejemplo, es humanizado casi, es Uh -huh. como venerado, ¿no? Aquí ya no se explotan rinocerontes. Es un crecimiento, ¿no? También por parte de Hergé y ha aprendido unos valores, incluso hay algunos álbumes en los que yo creo que intenta como rectificar, ¿no? O hacer ver que él en realidad no es racista o que ama a los animales y eso se ve en los álbumes posteriores a los principales, ¿no? A los primeros me refiero. Y en ese sentido, pues eso, es una evolución de él y de los valores que proyectaba en su vida. Pero sí, sí, realmente a mí me encanta el hecho de que lo leas hoy en día y te siga emocionando. Por Hay, ejemplo, Tintín en el Tíbet, el momento en el que Haddock se va a sacrificar para salvar a Tintín, pues ese momento yo creo que es uno de los momentos álgidos de las aventuras de Tintín, ¿no? Porque creo que en ninguna otra aventura eh, Haddock se va a sacrificar. Bueno, quizá Tintín sí que lo intenta en la aventura lunar, ¿no? Cuando uh -huh. Haddock se emborracha y sale del cohete y sale él a intentar rescatarlo. Hombre, ahí se juega la vida también. Pero en el Tintín del Tíbet es como más claro, ¿no? Hay una cuerda, los dos están colgados de la cuerda y él no duda en sacar el cuchillo y intentar recortarla, ¿no? Entonces, hay cosas que realmente, no sé, merecen la pena, ¿no? Y deberían ser, bueno, deberían estar de moda. Aunque lo están, creo, ¿eh? Porque los álbumes de Tintín se siguen vendiendo a día de hoy en todo el mundo, lo cual también me fascina bastante. Sí, creo que eso es importante porque es una manera muy personal por parte de Hergé de incluir ese tipo de contenido, ¿no? En la obra. O sea, es algo que no todos los autores de cómics o todos los escritores son capaces de hacer. Creo que en este tipo de cuestiones la sutileza es muy importante. O sea, creo que si se hace de una manera demasiado evidente, es mucho menos interesante para el lector. Quizá es más fácil adoctrinar a un niño de esa manera, ¿no? Ya, sí, Y sí, esto se total. ve, por ejemplo, en los primeros álbumes, ¿no? Los soviets, Sí, el Congo, sí, sí, etcétera. claramente. Pero a medida que va pasando el tiempo, yo creo que Hergé va refinando no solo los dibujos, sino también los contenidos, ¿no? Y eso es Sí. lo que yo creo que hace que la contribución de Hergé sea tan grande y tan importante al cómic del siglo XX. Y bueno, continuando un poco, realmente a mí una de las cosas que también me fascina mucho de esto, de lo que son las aventuras de Tintín, es cómo han sobrevivido a lo largo de los años. Como algo que se creó en 1929, estamos cerca ya del centenario y se siguen vendiendo los cómics de Tintín. Tintín es famoso en todo el mundo, casi todos lo conocen, se siguen leyendo sus aventuras. O sea, una obra que sobrevive a 100 años y de forma casi intacta, me parece de un logro increíble, ¿no? Supongo que hay otras obras también, ¿no?
que quizá lo han hecho, pero me cuesta pensar algunas que tengan casi 100 años y estén ahí al pie del cañón aún en día vendiendo álbums, ¿no? Álbumes, no sé. ¿Cómo lo Sí, ves? yo creo que eso tiene que ver pues, con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Con el hecho de que no son solamente cómics para niños, sino que tienen más de un nivel de lectura, lo atractivos que son visualmente y lo que, bueno, yo siempre he dicho en algunos de mis vídeos y creo que es cierto, es que uno puede estudiar gran parte de la historia del siglo XX, sobre todo desde el punto de vista occidental, pero no solo, porque Tintín va a otros países, pues a través de Tintín. Y se puede Sí, sí, escribir sin un duda. estudio, que no sé si se ha hecho, pero que quizá alguien podría, sobre el tratamiento de ciertos hechos históricos en las aventuras de Tintín y cómo Hergé lo pasa por su propio tamiz y tal y cual. Entonces yo creo que son álbumes que, a pesar de que son hijos de su tiempo, como todas las obras Ujú. artísticas, ¿no? Pero tienen una cierta temporalidad por la manera en la que se tratan esos temas, ¿no? Sí. Esto pasa más con algunos álbumes que con otros y por eso yo creo que también hay algunos álbumes que se venden y se traducen más que otros, pero yo lo explicaría en base a eso. No sé cómo lo ves tú o si hay algo más que, que tú ves en esto. Sí, bueno, realmente el hecho de que se hayan traducido a muchos idiomas también quizá ha ayudado, ¿no? A expandirlo ya que ha llegado a muchas partes del mundo. Creo que no sé cuántos idiomas, pero quizá eso tú lo sabrás mejor que yo, pero estamos hablando de, no sé, no sé cuántos idiomas. Sí, Ahora por mismo lo no menos sabría más decirte el de número, pero 150 o sí, así, más o por menos. ahí barajaba el tema, pero claro, es que estamos hablando de un nivel de traducción, incluso lenguas, se ha traducido a lenguas muy minoritarias, ¿no? Y entonces eso ha permitido que Tintín llegue a muchísimos rincones del mundo. Ujú. Y eso es un auténtico logro también, porque significa que hay demanda, ¿no? O sea, el hecho de que se gaste un dinero en traducir el Tintín pues, a idiomas, no sé, que se hablan poco, pues realmente es una clara señal de que hay una demanda aún para vender cómics de Tintín, ¿no? Como anécdota, parece ser que cuando murió Hergé se agotaron mucho los cómics de Tintín porque la gente creía que ya no habría más, ¿no? Y como no habría más, se fueron todos a la tienda a comprarlos todos porque pensaban que se iban a agotar. Esto es más o Y menos como cuando hay una tormenta en los Estados Unidos y la gente va a comprar papel higiénico y tratas correcto. de ir al supermercado y no encuentras comida Y porque no la hay. gente piensa que se va a acabar el mundo, ¿no? Acaparación total. Sí, bueno, aquí Sí. con el COVID pasó lo mismo, ¿eh? Ibas al súper y no había papel de váter ya. En plan, madre mía, estamos locos. Pero esto pasa también con otros artistas, ¿no? Cuando un músico famoso muere, de Ujú. repente las ventas se disparan, ¿no? Sí. Pues, bueno, con él pasó un poco igual, ¿no? La gente se creía que ya no iba a haber más cómics y ¡pum! Avalancha de compra, ¿no? Por Claro, suerte. además es que hay un mercado de coleccionismo importante también, ¿no? Que yo creo que es lo que Sí, hace que estas traducciones también se promuevan más, ¿no? Porque, bueno, yo mismo sí, eh, colecciono traducciones de Tintín a diversas lenguas, pero no con tanta dedicación como otras personas que hay por ahí que tratan de conseguir todas las traducciones o por lo menos una en cada lengua y tienen prácticamente sí, todas las lenguas. Y bueno, pues creo que es interesante que Tintín se traduce no solamente a, como tú decías, a lenguas mayoritarias, sino también a lenguas minoritarias y a variantes lingüísticas también, de sí, diferentes maneras de hablar el francés. Por ejemplo, hay una traducción, no sé si es de Stock de Coque al quebequés, ¿no? De Quebec en ostras, Canadá, que es como una especie de bueno, versión o variante lingüística del francés. sí, ujú. Y bueno, pues ese tipo de Aranés, cosas, el aranés, bueno, sí, sí, diferentes, incluso dentro de España, pero en Bélgica, en sí, Francia. Tengo aquí incluso la traducción de la Isla Negra al escocés, pero es decir, el inglés ostras, con acento escocés, la variante escocesa del inglés, no, ostras, no, el, qué no el bueno. inglés. Ya, No el, no, como no el tal, esco- no el escocés gaélico, sino la variante del inglés que se habla en Escocia, ¿no? Bueno, ostras, yo creo que eso habla claro. de la popularidad que tiene, tanto Claro. con niños como con adultos.
Sí, sí, yo creo que fue o ha sido una de las claves para las cuales Tintín ha tenido tanto éxito, el hecho de esta capilaridad total que ha tenido en todas las idiomas, dialectos y variantes lingüísticas, ¿no? Y el hecho que un niño lo pueda leer en su idioma materno le hace conectar mucho Mm, más rápido, como fue en mi caso, ¿no? En mi caso, cuando lo cogí por primera vez, pues a pocos cómics había leído yo en catalán, ¿no? Pero ujú, una de las cosas que me chocó es que fuera en catalán. Y era un catalán que yo nunca había leído, o casi nunca había leído. Entonces me chocó mucho, ¿no? Y quizás fue una de las cosas que también me enganchó desde pequeño ujú. a esto. También hay que decir que la traducción en castellano es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no me equivoco, era Conchita Cendrera. Ujú. Era una traducción muy, muy buena. La que es. Tengo varios cómics de Tintín en castellano y me gustaba muchísimo también Y cómo lo después tradujo. trataron de hacer una nueva traducción y tal, y no funciona tan bien como la No, original de Cendrera. correcto, sí, sí. Sí, tengo por aquí algunos libros de estos de ediciones más pequeñiñitas y no. Los he leído y es como leer, no sé, me da la sensación de leer otra cosa. Están muy bien porque realmente los colores y todo está muy bien, pero me da la sensación de que estoy leyendo otra cosa. Aquí también el mérito de los traductores, ¿no? De dejar su huella particular Ujú. en cada una de las aventuras, ¿no? Porque cuando lees todos los álbumes de Tintín en catalán, pues ahí está la huella de Joaquín, ¿no? Y a mí me parece muy bonito, ¿no? El hecho de que siga presente él en las aventuras de Tintín gracias a su traducción. Y, yo te, O Conchita y Cendrera. ya que dices eso, yo te animo a que hagas un vídeo para el canal sobre Ventalló, porque Sí, con tus impresiones sobre ese tema y sobre quién era Ventalló, pues sí, pues sí. porque además fue escritor también, publicó una novela Sí, sí, sí. que mi amigo Joan Yo, Manuel Manel, Sol de Villa Villa, sí. me lo envió. Me envió la novela Ostras. de Vantalló y bueno, es muy interesante además esa novela. Eh, pero sería algo que a mí desde luego me interesaría desde el punto de vista de alguien que accedió a Sí, Tintín en catalán y con esas traducciones, pues sí, sí, sí. eh, sería algo interesante. Otro tema que a mí siempre me sorprendió mucho, o me sorprendía mucho cuando era niño, eran los países ficticios inventados por Hergé, como Mm. Sildavia y Borduria y Orduria, Santeodos sí. y Saorrico y Los tal igual. ricos y los Pero dópicos y sobre todo todo, sí, sí. Sildavia y Borduria porque pues me parecía muy curioso que inventase una lengua que además se escribía en cirílico, y claro, a alguien que le interesaban las lenguas ya desde pequeño como a mí, pues esto era algo que me atraía Claro, mucho, la idea de te que Tintín enganchaba iba a mucho. un país que no existía y entonces yo pues a veces caminaba por Vigo y me imaginaba que estaba en Clow o en Shohon o algo así, ¿no? Eh, pero bueno, Qué bueno. creo que eso es algo muy interesante lo que hace Sí, Angers, utilizar algunos. Y ahí es donde vemos, yo creo, ese doble nivel de lectura. O sea, un niño se interesa por eso, porque es algo curioso, nuevo, diferente y tal, y un adulto pues puede ver que Sildavia es trasunto de tal o cual país en tal y cual conflicto, ¿no? claro, sí, sí. Yo de hecho de pequeño pensaba que existían esos países y a veces los buscaba en el mapa y no los encontraba y no entendía nada de dónde están. No sabía ubicarlos, ¿no? Y me parecía muy curioso. Pero sí, sí que es verdad lo que comentas de que en tu caso te enganchó porque siempre has tenido, digamos, o te ha gustado mucho los idiomas y tal, y en ese y te enganchó por eso, ¿no? Por el hecho de que había idiomas ficticios y era. A mí, por ejemplo, hubo como una especie de descubrimiento, ¿no? Que fue cuando leí Objetivo de la Luna y Aterrizaje en la Luna, que fue, no sé, igual tendría 10 años o por ahí. Y a mí me fascinó todo ese mundo de la investigación atómica, de los viajes espaciales, de los cohetes. Y a mí eso me marcó muchísimo. De hecho, yo acabé estudiando ingeniería aeronáutica, pues en parte por eso, ¿no? Porque yo de pequeño me fascinó ese mundo, no lo conocía y entré a ese mundo a través de estos dos cómics, ¿no? Y bueno, acabé estudiando eso que, bueno, no es que tenga mucho que ver, pero sí que estaba vinculado, ¿no? Al tema espacial, ¿no? Y recuerdo que, bueno, mi primer año de carrera iba a la universidad pues con la carpeta que nos daban
yo la tenía forrada con pegatinas de Tintín del cohete, bueno, y era como Está como un homenaje. Ahí está, sí. es Sí, la, sí, este sí, son las dos aventuras en una, Tintín on the Moon en la correcto. versión inglesa. Sí, sí, sí. Esta me tengo que hacer con ella porque esta no la tengo, ¿eh? Y es un pecado que no tenga yo Pero creo que también está esa traducida, no edición. sé si al catalán, pero al Sí, español por lo menos sí. catalán no lo sé, no estoy seguro, pero a español seguro. Y sí, me quiero hacer con esa edición, la verdad, porque no la tengo y es eso. Que no la tenga yo, que es mi álbum favorito, es tela. Sí, sobre todo por Pero, eso, porque la verdad es que tampoco incluye nada más que no sean los dos ya álbumes en imagino. uno solo, pero Sí, sí que no. la calidad del papel es muy buena, Sí, el color también está muy bien y sí, bueno, es tapa dura, es una edición sí, sí. atractiva, pero me queda pena de que no se haga una edición que tenga una introducción, ¿no? O que tenga Ya. algún contenido extra que lo haga más interesante. Creo que se podría Sí, hacer sí, mejor ese tipo de cosas. totalmente. Yo creo que, dado que ya se ha dado muchas vueltas a los álbumes de Tintín, realmente ahora el atractivo es que si se publica algo, venga con añadidos extras, ¿no? Que con el paso del tiempo se pueden hacer lecturas muy diferentes y como creo que comentaste tú en Tintín en el Congo, si no recuerdo mal, cuando lo hablabas lo estabais hablando con Rafael Narbona, creo, Ujú, ujú. y comentaste que sería muy interesante publicar ese álbum, pero con una explicación o una introducción que te metiera en el contexto y que te explicara un poco lo que ibas a leer y lo que ibas a ver, ¿no? Allí. Pues yo creo que eso estaría bastante bien en la actualidad hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que es una alternativa mucho más aceptable que pues quemar el libro como se ha hecho Bueno, sí, eso o es. censurar el libro completamente por su contenido, ¿no? Yo creo que eso elimina la posibilidad de que podamos explicar a nuestros hijos los contenidos con qué tienen que ver y por qué esto no es aceptable en el siglo XXI, pero a lo largo de la historia las cosas eran diferentes y entonces yo creo que una introducción, aunque sea breve, Mm. para comprender mejor el contexto histórico de ese álbum y de otros. De hecho, esto lo hace en la edición sueca ¿Ah, sí? el editor de Carlsen, que es quien publica en Suecia, esto es Tintín en el Tíbet en Ajá. sueco, y si abro, pues verás que aquí, al principio, hay un texto en Ostras, sí. sueco en el Ajá. cual pues habla del contexto de publicación y Está del muy bien. contexto de creación de este álbum, que es Tintín en el Tíbet, que no es en absoluto controvertido, pero supongo que si lo hacen con este, no tengo más traducciones al sueco que esta, pero Ujú. supongo que lo harán también con los demás. Y Tintín en el Congo es uno de los libros que aparecen en sueco por detrás, Sí, con sí, lo sí, cual sí. supongo que lo harán Es también. probable. Me Es parece una probable. buena idea, porque Sí. da la oportunidad de poner la obra en contexto. Y, por ejemplo, se podría hablar de la visión de la Rusia soviética que había en 1928-29, se podría hablar de la relación de colonialismo evidente que había Claro. entre Bélgica y el Congo en esos momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es muy Sí, sí. interesante esa idea, más que esta obsesión con eliminar, Sí, cancelar, eso es siempre censurar terrible. libros, ¿no? Eh, Quemar y censurar siempre es terrible porque al final cuando haces eso condenas a la gente a repetir la historia, ¿no? Si no la conoces, estás condenado a repetirla. Entonces, esta idea a mí me parece muy interesante. Creo que en Tintín en el Congo sería genial poder hacerlo sin censura y explicar realmente en qué momento se estaba viviendo y quién era Hergé, a qué edad dibujó este cómic y que estaba iniciando, que no sabía ni siquiera, o sea, no tenía ni la más remota idea del alcance que iba a tener su claro, claro. personaje. Era que quizá él se creía que después de este cómic pues ya no haría nada más o poco más, ¿no? No lo sé. Pero hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Antes de criticar o quemar Claro, claro. o censurar nada. Es, es Entonces, que Es que en temas como ese, para mí no se trata de negar el contenido racista que evidentemente está en el libro, o el sí, sí. contenido colonialista que evidentemente está en el libro. Negar eso Está, es sí, ir en sí. contra de la evidencia material que tenemos ahí delante, ¿no? Exacto, Pero exacto. una cosa es eso y otra cosa es explicar ese contenido, ¿no? Que creo que eso es Claro, mucho más positivo que simplemente claro, sí, sí. criticarlo y Sí, sí. cancelarlo sin ninguna explicación más, ¿no? Uno puede leer un texto que tenga elementos racistas
comprendiendo por qué están ahí sin ser uno mismo racista, evidentemente. Y lo mismo Exacto. con cuestiones machistas o de cualquier otro tipo. Entonces, pues Totalmente. creo que es una buena oportunidad que se está perdiendo si lo que hacemos es eliminar el libro y destruirlo. Sí, sí, sí. Y además que es una oportunidad de aprender también, ¿no? De entender qué contexto era el del colonialismo de aquella época, que era algo pues, que a nosotros ahora seguramente no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero en esa época Bélgica tenía esa colonia que era el Congo realmente se intentaba un poco adoctrinar, como has comentado tú antes, a la Y gente hacer que la y a gente los viajase niños. allí y que la gente invirtiese dinero allí. O sea, Claro, era una cuestión ya no solo ideológica, sino también económica, ¿no? claro, que lo vieran como su patria, ¿no? En realidad, creo que en la versión inicial del Congo aparece la madre patria, ¿no? Ahí que está señalándola, que luego lo Que es cambiaron, Bélgica. que es Bélgica, y todos los negritos ahí flipando, ¿no? En plan, ¿pero qué dices? Claro, es que la imagen que se da de los congoleños ahí en este álbum es, claro, es que es muy criticable Y realmente, pero además bueno, hay que Hergé entenderlo. no hace suficiente investigación tampoco sobre cómo es Claro, el Congo. O sea, yo creo que cualquier no, parecido con la realidad del Congo es pura coincidencia. sí, Y esto se ve también en álbumes posteriores. Si Hergé hubiese estudiado más sobre los incas, pues sabría que el final del Templo del correcto, Sol pues no tiene sentido, ¿no? Y por eso a él lo odiaba, no le gustaba nada, ¿no? Porque se daba correcto. cuenta a posteriori de que aquello no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, de nuevo, son oportunidades para debatir estos temas, hablar sobre ellos y, bueno, pues estar más Sí, concienciados porque, claro, una cosa es hacer un libro como Tintín en el Congo en 1930 o pintarse la cara para cantar como hacían muchos cantantes estadounidenses a principios del siglo XX en los minstrel shows y otra cosa es hacerlo en 2023. Claro, claro, hay una diferencia cronológica que hay que tener en claro. cuenta, yo creo. No para justificar, sino para entender y explicar. Claro, y ahí está uno de los temas que hablabas, ¿no? Que se hizo en el siglo XX. O sea, estamos hablando que esta obra tiene 100 años casi. Entonces, hay que tratarla de una forma quizá un poco diferente por el hecho de que ha sobrevivido 100 años. No podemos, o sea, no podemos juzgarla con nuestra visión del siglo XXI, cada álbum por igual, ¿no? Los que más se acercan a nuestra época, pues, por los 714, Las Joyas o Tintín los Pícaros, y ahí ya se empieza a ver, ¿no? Cómo se acerca a nuestros días, ¿no? Tintín ya va con pantalón largo incluso, bueno. Pero es que, claro, parte de esas críticas hay que entender que esta obra tiene casi 100 años. Entonces, Claro, es, en ese sentido el problema es proyectar nuestras expectativas actuales sobre obras del pasado, ¿no? Y utilizar anacronismos como, por ejemplo, Cervantes era feminista. O sea, no, Cervantes no era feminista porque no sería posible en su época, no se entendía ese tipo exacto, de concepto, ¿no? Pero otra cosa es que desde nuestro punto de vista actual podamos reinterpretar ciertos contenidos del Quijote como posiblemente cercanos a lo que hoy conocemos o entendemos como feminismo, ¿no? Lo mismo con el racismo o con la tolerancia o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante y de nuevo eso es otro ejemplo de cómo Hergé ha creado un cómic que no es solo para niños, sino que puede analizarse desde diferentes puntos de vista y de manera diferente en diferentes momentos de la vida de cada uno. sí, 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 es así, totalmente. Y bueno, también en el fondo los adultos que leemos Tintín también nos traen un punto de nostalgia siempre porque nos recuerda a nuestra infancia, ¿no? Y el hecho de que una obra esté ligada a sentimientos de tu infancia, hombre, le da un valor extra, ¿no? Entonces quizás somos un poco también nostálgicos, ¿no? Los tintinólogos o tintinófilos o como nos llamen, pero hay parte de eso, pero luego hay parte de fascinación por esta obra, ¿no? Porque ahora Uh -huh. de mayores, pues la ves con unos ojos con los que la valoras mucho más y la disfrutas de otra forma totalmente diferente, ¿no? De pequeño, pues entras en ella con tu mente súper imaginativa y abierta y álbumes como El Templo del Sol, pues a mí me fascinaban. O, bueno, no sé, Tintín el Tíbet también me Uh -huh. fascinaba, eran puramente aventuras, ¿no? Y ahora, pues bueno, los lees y aprecias otras cosas, ¿no?
destila otra idea cada álbum cuando lo lees de mayor, ¿no? Y también es un poco, que creo yo, una especie de refugio a veces. Al menos para mí lo era de Ujú. pequeño y lo sigue siendo un poco de mayor, ¿no? De pequeño te metes en esa aventura y es como que te va desde el mundo, ¿no? Y estás ahí dentro metido, ¿no? Y ahora de mayor pasa un poco lo mismo, ¿no? A veces, Ujú. como con cualquier libro que puedas leer y Mm. te metes en la historia, ¿no? En el universo de Tintín pues pasa lo mismo, ¿no? De repente te evades y es como un refugio, ¿no? Como ir a casa, ¿no? Un poco y eso es uno de los puntos que hacen que las aventuras de Tintín sean tan bonitas en el fondo, ¿no? Es como No sé si entrar te... en un terreno conocido, ¿no? En un lugar que conoces bien. Como si, por Sí, ejemplo, te vas de Barcelona durante 20 años, pero vuelves y vas recordando exacto, y conoces la ciudad a pesar exacto. de que haya cambiado un poco. Yo creo que eso desde luego me pasa a mí y creo que ese refugio del que hablas sigue existiendo, lo que pasa es que ha cambiado un poco, ¿no? Sí, Cuando uno es niño yo creo que es un refugio pues diferentes cuestiones, porque claro, cuando uno es niño también tiene obligaciones y cosas que hacer, además y tanto. de disfrutar y de estar con los amigos y de jugar y tal y cual, pues poco a poco los niños van adquiriendo también ciertas responsabilidades y ese tiempo de ocio dedicado a leer Tintín cuando uno es niño, pues es muy importante, pero después cuando uno es mayor también lo puede utilizar o puede tener ese sentimiento de refugio, pero a mí me pasa que, claro, al haberlos leído tantas veces y volver a ellos, pues ya Sí, es difícil para mí no analizarlos más. O sea, claro, claro. me parece cada vez más difícil simplemente leerlos y Sí, disfrutarlos solo, sino que sí. me fijo en cosas, pienso en otras cuestiones que evidentemente cuando tienes 10, 11, 12 años, pues no te vas a poner a pensar en ello. Correcto, sí. Se les ha dado tantas vueltas porque, claro, al final es la obra que es, no hay más, ni habrá más, entonces es darle vueltas siempre a lo mismo, ¿no? Pero Y bueno, después están también los paratextos, ¿no? Los libros sobre Tintín que has leído, sí, de claro, Peters, de Godin, un de montón. Sí, Soldevilla, de quien sea, ¿no? sí, 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 Eso también yo creo que añade a tu lectura mucho, ¿no? Porque después estás leyéndolo y aunque no quieras, pues eso está ahí, ese run run de lo que has leído sobre Tintín y sobre Hergé, claro. pues está ahí de una manera que no lo estaba antes porque de niño. Hombre, yo empecé a leer, yo creo, libros sobre Tintín y Hergé probablemente cuando tenía 15 años, con Ajá. las conversaciones, ¿no? Con Hergé y Ah, Tintín y el mundo mm, de Hergé de Peters. Pero las primeras lecturas eran totalmente sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Simplemente te acercas a la obra y claro, ya está. Pero ahora que sí, ya has leído libros, no sé si te pasa a ti eso también, pues empiezas a ver otras cosas que antes sí, no veías. claro, sí, sí. Por ejemplo, en Las joyas de la Castafiore, pues te das cuenta de que era una caricatura, que la Castafiore era un poco una caricatura de su exmujer. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, pues te hace cierta gracia, ¿no? Ujú. Y no sé, es como leerlo, pero ya desde otra óptica, ¿no? Y eso es gracias un poco a estos libros que comentas tú, ¿no? Que complementan todo el universo y te hacen conocer al personaje que la creó, que es Hergé, y a toda su vida, ¿no? Que en realidad su vida es lo que vemos aquí plasmado en Tintín y Milú era creo, una novieta suya o que intentó ligar con ella y no Al menos pudo. el nombre sí, ¿no? Supongo que solamente el nombre, ¿no? El nombre, correcto. Y muchos otros personajes, ¿no? Que aparecen y que forman parte de su vida, ¿no? Entonces, eso enriquece mucho luego la lectura cuando ya la haces de mayor, la verdad. Y bueno, no sé si tienes alguna o quieres añadir alguna cosita. No, simplemente que me lo he pasado muy bien charlando contigo. Está empezando aquí una tormenta Ah, sí. importante en Jackson, sí, porque aquí en Tennessee el tiempo, pues uno nunca sabe. Puede empezar el día con sol y acabar con unas tormentas impresionantes, tanto en invierno como en verano, ¿no? No te libras de ellas. Pero aparte Ya, de eso, simplemente pues darte las gracias por invitarme, porque la verdad es que ha sido una conversación para mí muy interesante. Espero que también para quienes la estén viendo. Y nada, animarte, por supuesto, a que sigas adelante en este proyecto del Tintín Corner y que aquí me tienes para cualquier tipo de ayuda que quieras o que necesites. ujú. Bueno, creo que había una idea ahí final que Sí, teníamos de interacción con la audiencia, ¿no? sí, ajá.
Sí, bueno, básicamente a los que estáis viendo el vídeo, pues nos gustaría pues que si tenéis alguna duda o sugerencia o comentario al respecto sobre algún tema que os gustaría que quizá tratáramos en futuros vídeos con Antón, pues que lo dejaréis en los comentarios y quizá hay cuestiones interesantes para debatir y que creo que sería un ejercicio interesante como este, ¿no? El que hemos tratado hoy, que es respecto a si las lecturas de Tintín para niños o no, pero creo que puede haber muchísimas otras ideas que tengáis, entonces haceros partícipes, ¿no? Un poco de todo esto para que, pues, como siempre digo, entre todos nos hagamos un poco más sabios en todo lo que es el universo Hergé. Así que os animo a comentar, a sugerir y a implicaros un poquito y a ayudarnos también, que seguro que entre todos continuamos creando contenido que, bueno, que es de Tintín no habrá más, pero a menos alrededor de Tintín, pues igual puede haber sorpresas, ¿no? Y si Y dejan preguntas sobre nuestra relación con Tintín y Hergé, sobre diferentes temas o cuestiones, preguntas específicas que quieran que respondamos, pues en el futuro podemos hacer un vídeo en el que conversemos tú y yo sobre esas preguntas que correcto, deje la audiencia. exacto. Yo creo que eso sería un ejercicio interesante de hacer y nada, os animo a hacerlo. Y como os he dicho al principio, a visitar el canal de Antón, que tiene un montón de vídeos muy, muy interesantes sobre... Ha analizado cada una de las aventuras de Tintín, desde el principio hasta el final, y muchas más, de libros extras de Tintín y tal. Entonces os animo a que lo visitéis porque realmente es muy, muy interesante. Y nada, un saludo desde Barcelona. Muchas gracias, Antón, por este rato, que lo hemos pasado muy bien. Se ha pasado muy rápido, además. Y seguro que en un futuro pues seguimos debatiendo sobre Tintín o sobre otros temas, que también hay un montón de cosas sobre las que hablar. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Pues un saludo para ti, Marc. Enhorabuena por tu canal y por este proyecto que va saliendo adelante. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hasta pronto.